Canal 27 presenta Fe y Actualidad con el doctor Gonzalo Chamorro. Muy buenas noches, queridos amigos, les saluda Gonzalo Chamorro y es un placer darle la cordial bienvenida a su programa Fe y Actualidad que transmite Canal 27, el canal de la esperanza. Estamos muy contentos de poder seguir dialogando sobre temas que indudablemente responden a la coyuntura, pero también nos ayuda y nos invita a seguir reflexionando en estos días de pandemia, en estos días de coronavirus, donde lamentamos indudablemente las pérdidas que se han dado de vida por causa de esta pandemia, pero también hemos querido a través de este programa incentivarles a aprovechar bien el tiempo en tiempos de confinamiento, en circunstancias complejas como la que estamos viviendo, a sacar lo mejor de nosotros, entendiendo que toda crisis es una oportunidad. Y por eso hoy queremos animarles a tratar un tema junto con nosotros y los panelistas que me acompañarán el día de hoy con la temática la importancia de las escrituras en la historia. Y para eso quiero presentar a dos buenos amigos. El primero de ellos ya conocido por ustedes, el profesor Nelson Morales. Nelson, gracias por acompañarnos en este tema que será de bendición tanto para nosotros como para toda la audiencia de Canal 27. Bienvenido a este espacio de Fe y Actualidad. Gracias, qué tremendo programa nos espera y qué gusto poder participar nuevamente contigo. Muchas gracias. Y quisiera presentar a nuestro segundo invitado que se incluye ahora como panelista a nuestro programa, el profesor Guillermo Méndez, teólogo guatemalteco con estudios precisamente en el área de Biblia, teología, historia, tanto en Guatemala como fuera de Guatemala, en los Estados Unidos y en Europa. Y aparte de eso, pues ha estudiado otros campos del pensamiento humano en las áreas de la economía, en las áreas de las ciencias sociales y otros elementos más que nos llevaría una buena parte del programa a mencionar su currículum. Sin embargo, más que mencionar su currículum, lo quiero presentar como un buen amigo que nos acompaña el día de hoy. Profesor Guillermo, gracias por estar aquí con nosotros tratando este tema. Queridos amigos del Canal 27, una alegría estar con ustedes y gracias estimado Gonzalo por tan amable presentación, y es una alegría compartir también con Nelson en este hermoso tiempo que vamos a tener sobre un tema pero de primera calidad, muy importante. Así es, y una de las cosas que mencionábamos al inicio, Nelson, es que en este tiempo de confinamiento queremos incentivar y desafiar a nuestra audiencia a que aprovechemos muy bien el tiempo, y una de las cosas de aprovechar bien el tiempo es estudiar la palabra de Dios, pero también a leccionarnos de contenido que nos invite a reconocer la importancia de la palabra de Dios. Y por eso el tema que nos convoca el día de hoy es poder precisamente reconocer, evaluar a la luz de la historia, a la luz de la realidad presente, la importancia de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia, si bien es cierto, ha sido un libro criticado, ha sido censurado y odiado, no es menos cierto también que la Biblia ha sido un libro amado, valorado, vivido, leído y expresado en múltiples áreas de la vida cotidiana, no solo en el campo del arte, no solo en el campo de las ciencias, sino también en el campo de la literatura, moral y todos los elementos que podríamos hablar el día de hoy, Nelson. Sí, es que por lo menos en Occidente, la Biblia ha sido parte nuestra desde el inicio de la vida cristiana en Europa, ¿no? Y de ahí hacia América, en todas las esferas de la vida. Como tú mencionaste, no solo en el ámbito de la iglesia incluso, sino más allá. Aquí en Guatemala lo observamos con nombres de lugares, tiendas, aldeas, nombres de buses, de barcos, de todos lados. Estamos rodeados de las escrituras y eso nos permite entender un poco cómo somos, cómo pensamos, las categorías morales que tenemos, lo que entendemos por bello,
cuando miramos una obra de arte y la conectamos con la Biblia, es porque hay conexiones profundas que nos recuerdan que la Biblia nos ha seguido todo el tiempo. Y eso nos invita entonces, profesor Guillermo, a iniciar un breve recorrido para ver cómo las Sagradas Escrituras han influido en el desarrollo humano, en la civilización humana y, por supuesto, en el pensamiento de los seres humanos. Y uno reconoce que el Antiguo Testamento inevitablemente o indudablemente influyó también en las leyes del Antiguo Medio Oriente, en la medicina, por ejemplo, las leyes sanitarias que encontramos en el libro de Levítico, favoreció a las culturas circundantes al pueblo de Dios, y así podríamos estar dando otros ejemplos en temas de calendario, en temas de política, en temas de legalidad, en temas de derecho, en el Antiguo Testamento, en la cultura del Antiguo Medio Oriente, profesor Guillermo. Por supuesto, y ahí empezamos realmente a entrar en el tema, porque podemos preguntarnos cómo adquiere la Biblia importancia para la disciplina de la historia, por ejemplo, o podemos preguntarnos cómo adquiere la Biblia importancia para el ser humano, y son criterios un poco diferentes, y quizá podemos ilustrarlo de la siguiente manera. ¿Cómo adquiere la Biblia importancia para usted? Porque es extraño que si usted no es un académico, no siéndolo, nos interese un texto que tiene unos 3.000 años de antigüedad. Yo me imagino que nuestra relación personal con la Biblia puede explicarse más o menos de la siguiente manera. Es como si estuviésemos en la sala de una casa y encima de la mesa de la sala hay un álbum de fotos. Y lo tomamos y lo abrimos y empezamos a conocer a todas las personas del álbum. Unos son jóvenes, otros son viejos, otros hombres, otras mujeres, otros niños, pero mi relación con ellos es medio distante. Quizás sienta curiosidad por algunos parajes, algunos personajes, pero es una realidad medio distante para mí. Cosa diferente, por ejemplo, es si me encuentro en la sala de mis abuelos y veo ahí el álbum de fotos de la familia. Lo abro y reconozco a todos los personajes. Algunos me despiertan alegría, amor, simpatía, en general. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que psicológicamente me siento más cercano a ellos porque los conozco. Y así es como cobra importancia la Biblia para el ser humano por medio de la familiaridad. Cuanto más leemos la Biblia, más amamos a los personajes que están en ellas porque mejor los conocemos. Cuanto menos leemos, más desconocemos de su carácter y de su entorno. Entonces, algunos cristianos no aman a Dios ni a Jesucristo a pesar de llamarse cristianos, y no es muy difícil adivinar por qué. Sencillamente porque no leen la Biblia y conocen muy poco al Dios del que habla la Biblia. Así que yo pondría ese primer punto para empezar realmente a meternos después a cómo de eso nos metemos a todas estas disciplinas tan importantes que acabas de mencionar, y no queriendo acaparar el discurso. Correcto. Disciplinas que están, Nelson, presente, como ha expresado muy bien el profesor Guillermo, en el desarrollo de los seres humanos, y sin embargo ese desarrollo no se desconecta de las instituciones divinas, tal cual como se ha mencionado, como por ejemplo la familia, como por ejemplo el gobierno civil, como por ejemplo la realidad de la influencia del sistema moral, del sistema legal, por supuesto en relación a las culturas del Antiguo Medio Oriente, pero también la sabiduría y la literatura de la sabiduría también estaba presente como uno de los elementos distintivos en el Antiguo Testamento en relación a donde muchas personas o muchos sabios o muchos éticos dependían de la palabra o escuchaban a un sabio como Salomón. Así que es importante la palabra de Dios en la historia, es importante la influencia de la palabra de Dios en la sabiduría y sobre todo, como lo ha mencionado el profesor Guillermo, en el desarrollo de instituciones como la familia. Claro, recuerda el pueblo de Israel en lo que hoy llamamos Antiguo Testamento vive en un entorno muy distinto, con categorías de lo bueno, lo malo, quién es Dios, que son únicas de Israel. Y luego hacia el Nuevo Testamento vemos algo parecido en el desarrollo del pensamiento, esta vez de la Iglesia, en un mundo tan politeísta, en un mundo que, por ejemplo, no tenía el mismo aprecio por la vida y si un niño nacía deforme lo tiraban a la calle, o si nacía una niña también. Así que el cristianismo irrumpe en su sociedad con nuevos parámetros, nuevos valores que van poquito a poco forjando su identidad
y a medida que va creciendo la cantidad de personas cristianas, esa influencia en su sociedad se va haciendo más patente. Así que a finales del segundo o tercer siglo, el mundo greco-romano comienza a cambiar, precisamente por la influencia de las escrituras, de la iglesia que las lee y las obedece. Y ya entrándonos hacia la Edad Media, pues el cristianismo empieza a marcar la pauta, y ahí es donde vamos a ver profundos cambios de la mentalidad que van reflejando las escrituras, que de una u otra forma nos van diciendo qué es lo que se espera de las funciones del poder político, por ejemplo, qué se espera de las funciones de la familia, o qué se espera de las personas en relación con su sociedad, con la creación. Todos esos factores que van sumándose nos van moldeando como sociedad al punto que uno va a llegar a identificar, como hacen los árabes hoy, que piensan que ser occidental es ser cristiano. Correcto. Y es interesante eso, profesor Guillermo, porque inevitablemente nuestra historia en Occidente, tal cual como lo plantea Nelson, no se puede desligar del desarrollo de la tradición cristiana, y sin embargo hay mucho más que eso, porque el cristianismo va a permear ciertos elementos importantes en el mundo, no solo de la moral como hemos expresado, sino también de la civilización misma. Pero Nelson tocó un punto de suma importancia en la historia del pensamiento, en la historia de las tradiciones no necesariamente cristianas, sino más bien cómo el cristianismo y cómo la palabra de Dios logró cambiar toda una estructura cultural, filosófica, política y por qué no mencionarlo también económica, que es la cultura greco-latina. El sistema de esclavitud, el sistema de compasión, el sistema de la dignidad de los seres humanos, el sistema del respeto mutuo, el tema de la compasión, el tema de la belleza y del arte van a cobrar elementos distintivos dentro de la cultura greco-latina a causa de esta fe pequeña que inicia en un poblado y que se va a extender posteriormente por todo el vasto imperio romano, profesor Guillermo. Yo quiero llegar justamente a todas esas implicaciones, pero tenemos que empezar, digamos, como elaborando cómo adquiere la Biblia importancia en la historia y para la disciplina de la historia en particular. Obviamente vamos a llegar a esas grandes afirmaciones que neutralizan desde el punto de vista social, cultural, digamos, las prácticas politeístas y paganas, pero antes de llegar a eso, quizá puede empezarse diciendo que siempre que hablamos de algún tema, algo asumimos que sabemos de este tema. Es casi como inevitable caer en la famosa falacia que le llaman principio príncipe. Algo damos por sentado de lo que estamos diciendo, en otras palabras. Por ejemplo, cada día tiene 24 horas, el lunes es un día, entonces por tanto concluyo que el pasado lunes tuvo 24 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nos acercamos a la Biblia, sabemos que un 43% del Antiguo Testamento es historia y que el 51% del Nuevo Testamento también es historia. En verdad, es una multitud de historias que nos hablan fundamentalmente de dos cosas. La primera es cómo Dios rescata a su pueblo. Por ejemplo, cuando se escribe el Antiguo Testamento, Dios le pide a Moisés que escriba eso en Éxodo 17:14, por ejemplo. Y la segunda invitación a escribir historia es cuando se está celebrando el pacto, ahí en Éxodo 24:7. Entonces, Dios celebra con el pueblo el pacto y le pide a Moisés que escriba acerca de eso. Así que tenemos en la Biblia el registro de eventos históricos. Y esto se va a convertir en una preocupación en Occidente. Es decir, ¿es la Biblia historia? ¿Es historia o es una colección de relatos nacionalistas nacidos de la ficción? No tenemos tiempo para entrar en el detalle, pero las mejores mentes de Occidente se han hecho estas preguntas, se las han planteado, y nada de lo que el amable oyente se pregunte es realmente nuevo o no ha sido respondido antes. Esto va a dar lugar al surgimiento de las disciplinas que enriquecen nuestro intelecto, que mencionaremos más adelante y que llegan, por supuesto, a la política, a la república y a todas estas grandes ideas. El segundo punto, además de las disciplinas sobre cómo adquiere la Biblia importancia en la historia, es destacando su mensaje.
Yo creo que el doctor Morales hacía ya énfasis a esto cuando hablamos nosotros en primer lugar del monoteísmo ético. En otras palabras, Dios es una deidad que distingue entre el bien y el mal, cosa que a las deidades paganas no les interesaba. Las deidades paganas eran perversas, eran mentirosas, engañaban, mataban, etc. El bien, en cambio, en la Biblia, el bien que Dios representa tiene que ver con hacerle bien al prójimo, cuidar la vida, hablar verdad, hacer caridad. La justicia, la paz y la misericordia son importantes, y de esto es de lo que el monoteísmo ético se forja, y esto es lo que considera como el bien. Por otro lado, la injusticia, el mal uso del poder, la guerra, la muerte, la mentira, el hurto, la traición y la deslealtad, el robo en las pesas, en las medidas, son lo que llama el mal. Y esta ética tiene un enorme peso transformador en el carácter del hombre de fe. De modo que aquí tenemos nosotros el principio de este gran peso moral que viene convirtiéndose después en una avalancha que va a transformar el mundo y la sociedad. Y lo dejo por ahí, y tengo otras cositas que decir sobre esto mismo. Bueno, la verdad es que la conversación se está tornando muy agradable. Indudablemente, Nelson, el profesor Guillermo, hay muchas cosas que nos quisiéramos recaer y detallar, ¿verdad? Pero en un programa tan corto de 1 hora, lo que queremos dejar es esencialmente esta invitación a que ustedes puedan seguir investigando y reconociendo la importancia no solo de la Biblia en sí misma, sino de cómo la palabra de Dios, cómo la revelación bíblica ha transformado a los individuos, ha transformado las culturas, ha transformado a las sociedades. Haremos una breve pausa, no se desconecte de nosotros aquí en su programa Fe y Actualidad por Canal 27, y ya retornaremos con más contenido para reconocer, entender y estudiar la importancia de la palabra de Dios en la historia. Regresamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos, hermanos que nos sintonizan a través de Canal 27, el canal de la esperanza. Estamos en su programa Fe y Actualidad. Recuerde, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica, histórica y científica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Este programa pretende hoy instarle a usted a que pueda comprender, pueda estudiar y pueda analizar y darle la relevancia que le merece la palabra de Dios como aquel elemento que transforma a los individuos, transforma las culturas, transforma las sociedades, y cómo los elementos morales, cómo los distintivos éticos hicieron eco en el desarrollo de las civilizaciones, Nelson. Porque el profesor Guillermo nos hacía mención de elementos distintivos en la tradición judeocristiana, sobre todo en la tradición del Antiguo Testamento, como por ejemplo el tema de la justicia, que es un elemento importantísimo a lo largo de toda la revelación, y esa justicia que tiene una relevancia en una nación o en las naciones circundantes, posteriormente, como tú expresaste, va a tener tarde o temprano injerencia en constituciones políticas o en análisis de jurisprudencia, porque la justicia es un elemento importante en la revelación bíblica y que lo llegó a ser también en la transformación de sociedades, Nelson. Wow, sí, sin duda el término de justicia, como se plantea desde el Antiguo Testamento, va a forjar profundas líneas, tanto jurídicas, civiles, económicas, éticas, de la vida cotidiana en general, que son en muchos casos contrarias o a veces entran en pugna con los estándares socioeconómicos de las culturas que va confrontando. Y a medida que avanza en la evangelización, uno ve en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, parte de eso, cómo los valores que las escrituras van trayendo a veces chocan. Pablo va a hablar de que en Cristo no hay diferencia, esclavo, libre, hombre, mujer, griego, analfabeto, qué sé yo, distintas categorías que en su época, en su momento, las personas hacían, y poco a poco van a ir confrontando estructuras tan fuertes como la esclavitud, por ejemplo,
que van a desaparecer a medida que avanza la Edad Media en gran medida es por eso, porque la Biblia está definiendo qué significa justicia en distintas esferas de la vida y esa manera de definirla entonces va a ir impactando las estructuras sociales. Igual, ¿qué se espera respecto a los valores de la humildad, que no era una virtud en el mundo griego, por ejemplo? La humildad era visto con desdén. En cambio, en la Biblia es una virtud y esa virtud se va a cultivar y va a ir cambiando y reflejando valores distintos en la sociedad. Era visto como una debilidad en el mundo helénico, la humildad. Uh-huh. Correcto. Así es. Y en ese sentido, profesor Guillermo, una de las cosas interesantes, aparte de los valores que Nelson ha mencionado, las virtudes que han distinguido a la tradición judeocristiana, elementos que han sido importantísimos, no solo dentro de la relación, sino también en la formación del pensamiento mundial, está inevitablemente, indudablemente, la figura de Jesús de Nazaret. Y la figura de Jesús de Nazaret, aparte de lo que nosotros leemos en los evangelios, en los relatos de las cartas de Pablo, las cartas generales o la literatura apocalíptica o profética en el libro de Apocalipsis, vemos también a Jesús de Nazaret comentado por los grandes filósofos de la época o los grandes historiadores de la época, Flavio Josefo, Seutonio, Celso, Séneca, entre otros pensadores, citando a este hombre de Galilea, como algunos expresan, para mofarse y otros para reconocer cómo algo tan pequeño, como un mensaje tan pequeño pudo transformar también esta cultura tan imperante como lo fue la cultura greco-latina. Bueno, es muy importante Jesús, porque realmente el Antiguo Testamento nos presenta ya el anuncio de un Salvador que ha de venir. Génesis 49:10 dice que el cetro no se quitará de Judá. Aparece también en Deuteronomio un profeta como Moisés, que esperamos que venga. Aparece también al final del libro de Malaquías, esperamos también a un profeta como Elías que ha de venir. De modo que eso sumado al pasaje central de Isaías 53, donde se detallan aspectos de el sufrimiento del Mesías, del siervo de Jehová, todo eso, por supuesto, nos anticipa nada más y nada menos que la hermosísima figura de Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret es, por así decirlo, el motor de lo que va a transformar la cultura greco-romana. Bien decía hace unos momentos el doctor Morales, mi querido Nelson, que en la tradición del mundo greco-romano la humildad realmente no era precisamente un valor. Realmente el género, la generación, la geografía determinaban la identidad y los valores de la persona. En otras palabras, ser hombre casado, libre y ciudadano romano fueron elementos que el cristianismo enfrentó y destronó a partir del ejemplo de Jesús de Nazaret, transmutando la cultura grecorromana en los primeros 300 años de la era común. Así que en todo esto está también metido el aspecto competitivo. El honor competitivo estaba por encima de la vida, tanto como el orgullo por la apariencia, por encima de la humildad, que fueron cosas que sufrieron el embate, por así decirlo, de los principios cristianos, transmutando los valores de una manera frontal en los primeros siglos del cristianismo. Y por supuesto de ahí va a surgir el reconocimiento de otros elementos importantes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos nosotros la importancia que tiene la vida para Dios. Dios es biófilo, como dirían los teólogos. Dios ama la vida, Dios crea la vida. Pero además
curiosamente y muy escondido por ahí debajo del tapete de los teólogos está el hecho de que Dios también protege la propiedad, no solo la vida en comunidad, sino que también la propiedad por medio de un mandamiento como por ejemplo no robarás o no hurtarás, o como está la triple exhortación en Levítico 19:11 que dice no engañaréis, no mentiréis y no hurtaréis los unos a los otros o el uno al otro. La propiedad es un elemento fundamental que incluso está metida en toda la discusión ahí al final del libro de Levítico en el capítulo 25 con el famoso año del jubileo, pero tampoco tenemos tiempo ahora para hablar de eso. Pero tenemos la vida, la propiedad y la libertad. De hecho, Dios creó al hombre como un ser libre. Y la libertad, quien más podría conculcarla porque nos había creado era Dios mismo. Él pudo conculcar la libertad y crear robots que dijeran 7 por 24, aleluya, alabado sea Dios. Pero Dios no hizo eso. Dios nos dotó de libertad y con la libertad todos los peligros que incurría o los riesgos que para la deidad comportaban crearnos como seres libres. Y es hasta entonces, hasta que en el mundo se vincula la vida, la propiedad y la libertad como elementos, digamos, importantes con el derecho que eventualmente empezamos a hablar de la república. Aquí hemos mencionado dos cosas que a la gente no le gusta correlacionar. A la gente no le gusta que se hable ni de derechos, ni a la gente no le gusta que se hable, por ejemplo, de lo político. Pero, francamente, ¿qué puede decir uno? La Biblia así interpretada ha creado civilización y no se exagera al decir que a partir de la Reforma Protestante, Escocia, Inglaterra y, qué sé yo, Estados Unidos principalmente, Escocia, Inglaterra y Estados Unidos pasan a ser realmente forjadores de una nueva identidad política bajo la sentencia divina de amar a Dios y amar al prójimo que viene de Moisés, de los profetas, de Jesús y de Pablo. Así que eso es muy importante. Libertad que no es menos... que no se debe dejar de lado con el tema de la responsabilidad, ¿verdad? Es libertad responsable, tal cual como se ha expresado en este programa o en otras ocasiones. Y sin embargo, Nelson, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y sobre el campo que tú has venido trabajando, que es el campo literario, la injerencia de la palabra de Dios o las traducciones de la palabra de Dios han sido, por ejemplo, elementos importantes porque la Biblia le dio forma a algunas lenguas como el alemán, como el inglés, sobre todo en estos procesos de traducir de los textos más antiguos, tanto en hebreo como en griego, a los idiomas vernáculos. Así que la injerencia de la palabra de Dios ahora en ese campo ha sido importantísimo. Y no solo eso, porque también hay lenguas ágrafas que no se habían escrito y que han iniciado procesos como, por ejemplo, tú y yo conocemos en Guinea el FAN, en Guinea Ecuatorial, donde la gente por primera vez está desarrollando este trabajo en las escrituras porque no se tiene formalmente o no se tiene un gran trabajo gramatical y la palabra de Dios va a servir para sentar las bases de esas formas gramaticales. Entonces, ¿cómo la Biblia ha influido también en estas formas de poder darle sentido a las lenguas o que se constituyan en gramáticas básicas para los idiomas, como lo fue el inglés o como lo fue el alemán? Oh, sí, y ese es un mundo vasto. Mira, antes de entrar a ese, quisiera señalar, se ha hablado de la libertad como un valor importante, pero la libertad en las escrituras nunca está desligada de la responsabilidad social y del bien común. ¿Sí? De repente en algunos círculos se subraya mucho el tema de la libertad como herencia de las escrituras, pero se lee desde la libertad neoliberal y esa no es la libertad en las escrituras, así que hay que tener esa precaución en los énfasis. En el caso de las escrituras hacia los idiomas vernáculos, el motor fue el amor por las personas que aún no conocen a Jesús ni las escrituras.
y había que ponerlas en sus palabras, como le pasó a Cameron Townsend aquí en Guatemala a principios del 1915, 1918, por ahí ya no recuerdo bien. En una aldea, una persona, él vendía Biblias y le dijo, bueno, si su Dios es tan poderoso, ¿por qué no habla mi idioma? Y eso motivó no solo a él, a otros hermanos y hermanas de la época a empezar proyectos más intencionales de traducción bíblica a los idiomas mayas y también a otros idiomas con los proyectos después del Instituto Lingüístico de Verano, Wycliffe, Nuevas Tribus y un montón de otras sociedades bíblicas que no solo Martín Lutero o John Wycliffe en Inglaterra estuvieron tratando de poner lo que hasta ese momento no tenía forma escrita, poner por escrito la palabra de Dios, y eso fue forjando idiomas, porque en muchos de estos lugares las personas tenían sus idiomas, pero no tenían esos idiomas escritos, y los biblistas y traductores y traductoras que han trabajado por décadas han logrado hacer eso, y con ello, pensando por ejemplo en versiones como las Biblias al alemán, al inglés, al español, al húngaro, al sueco, al finlandés, qué sé yo, todas esas lenguas tan distintas en la zona de Europa han hecho que se desarrollen los idiomas, incluso el cirílico, por ejemplo, y el idioma ruso. No, es impresionante el aporte que solo la traducción bíblica ha podido hacer en esas culturas, poner los idiomas por escrito. Y con eso dan un salto gigantesco hacia otras expresiones escritas como la poesía, el arte y otras cosas así. Correcto. Y en ese sentido, profesor Guillermo, Nelson nos abre un planteamiento interesante con respecto a la injerencia o la influencia de las Sagradas Escrituras, inspirando a grandes artistas en la música, en la pintura, en la literatura o en la escultura. Y no podemos dejar de mencionar cómo eso inspiró, por ejemplo, a un Juan Sebastián Bach, entre otros literatos que podríamos mencionar también. Para bien o para mal, una buena parte de los literatos citan las Sagradas Escrituras, y que mejor no dejar de mencionar al famoso Miguel de Cervantes, que también en ese siglo de oro del desarrollo de la literatura, también las Sagradas Escrituras van a influir en el pensamiento artístico. Así que la palabra de Dios influyendo, inspirando a los grandes artistas de todos los tiempos, o por lo menos de los tiempos a partir de la era cristiana. Excelente, así es, mi estimado Gonzalo. Solo quería hacer una alusión a algo que dijo Nelson, y lo dijo con mucho cuidado, lo dijo con mucho recato. Y el recato dijo en algunos lugares, digamos, donde se hace énfasis en el neoliberalismo, se hace énfasis solo en la libertad. Y yo tengo una buena noticia para Nelson. Yo estoy muy vinculado a estos lugares en donde se enseña desde el punto de vista, digamos, del liberalismo clásico del siglo XIX, y una de las cosas fundamentales que se hace allí es nunca separar realmente la libertad de la responsabilidad, porque se estima que son dos caras de la misma moneda. Hay que establecer alguna, por supuesto, ¿verdad? El tema realmente es que cuando nosotros hablamos de política, no hablamos solo de responsabilidad, hablamos de libertad. Y cuando hablamos de la libertad social, no hablamos solo de libertad, hablamos también de responsabilidad. Ahora, pasando a este otro punto que tiene antes que ver pasemos, perdón, profesor Guillermo, antes que pasemos al tema de la influencia de las Sagradas Escrituras en el arte, tenemos que hacer una breve pausa y retomaremos precisamente con ese tema. No se desconectan de la sintonía de Canal 27, ya regresamos aquí en su programa Fe y Actualidad.
Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro. En este espacio televisivo me acompañan los profesores Nelson Morales y Guillermo Méndez y estamos dialogando, conversando sobre la importancia de las escrituras en la historia. Hemos visto cómo la dimensión moral, cómo la dimensión sapiencial o de sabiduría, cómo la dimensión de la literatura, el arte y otras dinámicas como la economía, la política, el derecho humano, la dignidad de los seres humanos, las obligaciones de los seres humanos en la culturas, en las civilizaciones, han sido inspiradas por la revelación, por la palabra de Dios. Y hoy precisamente el tema que nos convoca, creo yo que nos debería inspirar, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos donde en muchos contextos hay incertidumbre, a seguir investigando, a seguir analizando cómo la palabra de Dios ha desarrollado la mente humana, ha desarrollado o transformado la cultura, las sociedades, y cómo también alejarnos de la palabra de Dios ha tenido sus consecuencias no solo para la nación de Israel, sino también para las sociedades que por algunos años abrazaron el cristianismo y que a medida que fue avanzando los tiempos y dejaron la lectura de la palabra, dejaron estos principios eternos, ha tenido consecuencia en el desarrollo moral, en el desarrollo cultural y por supuesto en la transformación de las sociedades mismas. Estábamos hablando, profesor Guillermo, sobre la injerencia o la influencia de la palabra de Dios, la revelación bíblica en el arte, y yo mencionaba uno de muchos ejemplos o dos de muchos ejemplos que podríamos dar de cómo la palabra de Dios influyó a grandes literatos, artistas, escultores, entre ellos, o músicos, entre ellos Juan Sebastián Bach o también Miguel de Cervantes, entre otros. Profesor Guillermo. A mí me parece importante tu inicio cuando hablaste acerca de la importancia de la literatura, porque realmente es con las traducciones de la Biblia y la transmisión de la Biblia a lo largo de la historia que se pusieron a trabajar copistas en monasterios, una generación especializada en idiomas antiguos y en el manejo de la equivalencia lingüística entre idiomas al traducir la Biblia. Y los traductores entonces le dan cuerpo a la lingüística y de ella surge la especialidad en lenguas orientales y en la lengua griega. También se desarrolla una metodología para estudiar un texto antiguo. Se parte de la situación geográfica, de la historia, de la cultura, de los usos y costumbres de un autor para encontrar a través de todo eso el significado de un texto. Pero al bucear más profundo en esa metodología se van creando otras disciplinas, como la historia de las religiones, la historia del judaísmo y del cristianismo, por ejemplo, en nuestro caso, que nos interesa tanto. Se descubre la disciplina de la arqueología, que recupera inscripciones, nombres, artefactos y útiles de diferentes periodos y nos obliga a encontrar métodos coherentes para fecharlos, desde la datación radiométrica hasta aspectos más subjetivos en una pieza arqueológica. La cronología incluso es otro elemento importante, como de un evento bien atestiguado en la historia universal vamos a reconstruir las posibles fechas de los eventos bíblicos. Esta es una disciplina muy técnica, como de la piedra Rosetta obtenemos información no solo para descifrar los jeroglíficos egipcios, sino también información para fechar distintos aspectos de la escritura antigua a partir de los documentos descubiertos en Rashambra, Lugarítico, un dialecto muy parecido al hebreo antiguo, que supuestamente sería muy parecido a lo que Moisés utilizó para escribir, y fechado unos 1400 años antes de Cristo, o el Código de Hammurabi, un macizo de piedra que contiene leyes babilonias de unos 1700 años antes de Cristo. Así que tenemos todo eso y además lo que mencionabas, las obras de grandes músicos que estuvieron sujetas a la influencia bíblica, los motetes del luterano Bach o el Mesías de Händel, o escritores como John Ronald Tolkien, es un poquito más debatible realmente cuán influido fue por la Biblia, pero fue muy influido por un íntimo amigo suyo, que era su protector prácticamente en Oxford, el profesor C.S. Lewis, quien escribió las famosas Crónicas de Narnia para contar el triunfo de la resurrección de Cristo y del bien sobre el mal. Más recientemente, me llama la atención el y así podríamos hablar de, perdón, profesor Guillermo, así podríamos hablar de Chesterton, no solo C.S. Lewis, de Tolkien, de toda esa esfera literaria del mundo de la Gran Bretaña, que fue muy importantísimo en el campo de la literatura. Bueno,
yo estaba empezando a sugerir también el descubrimiento de la psiquiatría por Sigmund Freud. Freud nació en Moravia, República Checa, 1856, murió en 1839 en Londres. Freud era judío y salió huyendo del holocausto nazi, pero su abuela le regaló una Biblia hebrea con una dedicatoria muy sentida para su bar mitzvah. El punto es que el sistema de la personalidad que Freud prácticamente propone tiene varios aspectos geniales que proceden de paralelismos con la Biblia. Yo digo paralelismos para no decir que proceden directamente de. En primer lugar, esa triple estructura de la personalidad que él postuló, el id, el yo y el superyo. La Biblia también postula no una triple, sino una múltiple descripción de la personalidad humana, el alma, el espíritu, el corazón, la conciencia, la mente. Y es como si Freud hubiese tomado esas partes y las hubiese resumido en un común denominador, es decir, una fuerza que nos arrastra hacia las pasiones más bajas, que la Biblia llama pecado y que Freud bautizó como el id o el ello, y una fuerza que llama al hombre a una noble actuación que la Biblia llama el alma o el espíritu y que Freud llamó el superyo, y una fuerza que actúa en torno a asumir la responsabilidad de la que hablaba Nelson hace un rato, la realidad cotidiana que Freud llamó el yo consciente, y estar consciente de mí mismo. Pero el paralelismo no termina ahí. En la Biblia todo se cura hablando, orando, alabando, hablando con Dios, hablando con los hombres. Y Freud fue el primero que propuso que la terapia seria debería constituir en hablar, hablar y hablar. Y eso es el genio de la resolución de conflictos en toda la tradición judeocristiana y también en la psiquiatría de Freud. Y lo dejo por ahí, antes de hablar de Nelson, otros literatos. Así es, Nelson, hemos hablado de muchos campos de cómo la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras han influido en el desarrollo humano y ya estamos en la última sección del programa. Sin embargo, no quisiera dejar de lado la importancia de las Sagradas Escrituras en la educación. Y lo menciono porque en primera instancia, pensando en Deuteronomio capítulo 6, para aprender el Shema, para aprender la ley, los decretos, estatutos y mandamientos del Señor, era necesario alfabetizarse. Y cuando un personaje como Martín Lutero lee esos textos, pues invita no solo Martín Lutero, sino los grandes reformadores a desarrollar la educación pública y cómo la palabra de Dios, ¿verdad?, influyó a los procesos educativos a lo largo de la historia del pensamiento cristiano, que es algo que deberíamos seguir insistiendo nosotros hoy. Sí, bueno, no estoy seguro qué tanto influyeron ellos propiamente en la educación pública. Yo centraría más el desarrollo de la escuela dominical, el concepto de educar a los niños que trabajaban en las minas de carbón en Inglaterra los domingos en la tarde. Y de esa manera mirar la educación de la infancia como una cosa masiva, obligada, benéfica, nace de los círculos cristianos. Eso sí, pero ya estamos hablando de ¿qué? Siglo XVIII, más o menos. Y sí, sin duda, las misiones católicas que llegaron aquí al continente, una de las cosas que hicieron temprano fue la educación. Aquí en Guatemala, varios de los primeros que vinieron en 1500, 1600, por ahí, tenían una preocupación por la educación, la catequesis, la alfabetización de niños. Después eso se perdió con el tiempo y se centró más en la élite, los niños de la gente acaudalada, pero no fue siempre así. Y lo mismo pasa con las primeras misiones cristianas, sobre todo presbiterianos, que llegaron aquí al continente siglo XIX. Tenían esa orientación también, la educación como algo vital, algo importante, por no mencionar jesuitas y otros cristianos que han también incidido en la educación desde esa óptica cristiana, de querer llevar la alfabetización y con ello el aprendizaje de las escrituras. El método lancasteriano, por ejemplo, es famoso por eso, porque le enseñaba a los niños a leer desde las escrituras. Así, solo por mencionar algunos que son una riqueza tremenda a la cultura.
y a la educación. Correcto. Y en ese proceso, profesor Guillermo, bueno, es interesante, ¿verdad? Todo el proceso educativo en el campo de la historia y yo mencionaba sobre todo Deuteronomio capítulo 6 porque la relevancia de la alfabetización es sumamente importante. Y si es cierto, en 1536 se instaura la primera escuela pública de educación gratuita formal y posteriormente la injerencia en los planos educativos en la Universidad de Ginebra, que va a ser un modelo interesantísimo para posteriormente la Universidad de Humboldt de Berlín, no se desconecta de toda esta tradición que parte en primera instancia por el retorno a la palabra y esa palabra que le da sentido y obligación a los estatutos legales para poder desarrollar educación pública. Y hay que empezar con algo muy fundamental que ustedes los dos ya lo mencionaron de alguna manera, y es el hecho de que no puedes ser un creyente en Jesucristo y ser analfabeta. ¿Sí? Para ser creyente en Jesucristo tienes que ser alfabeta. Tienes que saber leer, tienes que ser entendido o entenderte a ti mismo como parte del pueblo de un libro. Entonces, como parte de un pueblo de un libro es necesario saber leer, por lo menos leer y escribir. Mencionando lo que tú mencionaste de Ginebra en 1536 y el Liceo de Calvino, etcétera, y cómo eso, por supuesto, se transforma en un modelo para Escocia. Para mí es importantísimo traer a cuento aquí el actuar de las iglesias reformadas en Escocia a partir de 1560. Las iglesias decidieron convertirse en centros de lectoescritura, usando la Biblia como libro de texto. Y eso prácticamente en los próximos 150 años habrá de reducir drásticamente el analfabetismo en Escocia, a pesar de que no había internet, de que no había radio, de que no había televisión, de que no había realmente grandes facilidades. Para principios del siglo XVIII, digamos 1710, 15, por ahí, digamos un 30% de la población o un 40% de la población escocesa es alfabeta gracias a ese método. Y para fines del siglo XVIII, digamos 1799, por decir pedantemente una fecha, el 100% de los escoceses es alfabeta. Y lo que queremos dar a entender con esto es que son alfabetas en latín, no en el dialecto escocés, sino en latín, lo cual realmente muestra el impacto que va a tener esa educación en el Nuevo Mundo en Estados Unidos, porque cuando los escoceses e ingleses se van al Nuevo Mundo, llevan este mundo de ideas hermosísimo y grande, los puritanos especialmente a partir del año 1530 a 1560 por ahí. Entonces estamos hablando de veras un gran impacto en la cultura. Fruto de eso, por supuesto, nosotros tenemos las dos grandes escritores en castellano que nosotros conocemos, Cervantes, por ejemplo, y también Jorge Luis Borges. Correcto. De Cervantes se dice que tenía la Biblia entre sus libros favoritos y, por supuesto, es un gran lector de la Biblia, no solo de la Biblia, pero de todas las ediciones romances que hay de la Biblia. Y tenía muchos grandes conocimientos bíblicos. De hecho, ahora, el Quijote en sí representa muchas citas bíblicas. Perdón. Correcto. Podríamos estar hablando mucho sobre la injerencia, no solo en el tema de la educación, sino podríamos hablar inclusive de la injerencia de los hugonotes franceses en el campo científico, en el campo de la óptica, en el campo de la astronomía. Eso fue interesante, pero no nos da el tiempo. Realmente nos quedan unos cuantos minutos para poder concluir. Sin embargo, Nelson, a la luz del tema que nos ha convocado el día de hoy, ¿qué desafíos tú le dejas a las personas a la luz de cómo la palabra de Dios ha influido a lo largo de la historia para la transformación, para el desarrollo humano y, por supuesto, qué nos tiene que decir eso en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, para el desarrollo mismo de la cultura y de la sociedad? Quizá rescatando un poco unas palabras que dijo Guillermo,
que han sido el motor del cristianismo en muchos lugares es que somos pueblo del libro, como se nos dice. Y hay muchas comunidades de creyentes aquí en el país que no tienen ese privilegio, no saben leer y escribir. Pero yo animaría a las comunidades cristianas que desarrollen esfuerzos constantes de lectoescritura, que les enseñen a sus hermanos y hermanas de sus comunidades que aún no saben leer y escribir, que les enseñen a leer para que puedan disfrutar ellos directamente con sus propios ojos de la escritura. Aunque hay audiobiblias ahora, y eso es un gran avance, y hay muchos esfuerzos de Biblias en sus propios idiomas, nosotros podemos también ayudar como iglesia y ayudar a todas esas comunidades de creyentes que aún no tienen esa facilidad de poder leer, poder hacerlo para disfrutar por ellos mismos de la palabra de Dios. Muchas gracias, Nelson, por haber compartido junto con nosotros. El tiempo se fue volando en el programa del día de hoy. También, profesor Guillermo, muchas gracias por compartir junto con nosotros en este programa tan edificante. Y a ustedes, queridos amigos, queremos invitarles a que no se desconecten de la sintonía de Canal 27. Hay programación muy especial para cada uno de ustedes. Gracias también a los socios honorarios que nos permiten poder transmitir este programa, y les invitamos a que sigan apoyando el ministerio de Canal 27. En nombre de Nelson Morales, Guillermo Méndez y su servidor Gonzalo Chamorro, les deseamos bendiciones para su vida, y por supuesto le invitamos a que el próximo martes a las 7 de la noche pueda estar junto con nosotros en un programa más de fe y actualidad. Bendiciones y gracias por acompañarnos.